Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos al canal A Quién Iré. Vamos a continuar con la serie La Misión del Maestro. Y el día de hoy traemos por acá el capítulo 3, versículos 22 al 26 de la Reina Valera contemporánea para realizarle una exégesis, estudiarlo, realizar un estudio bíblico inductivo. Pero esta vez voy a cambiar un poquito para compilar más información en menos espacio y tenerles pues un video de mayor calidad, con mayor información. Y pues ya ustedes conocen la metodología que trabajamos acá en el canal, entonces vamos a ir de ahora en adelante compilando la información. Más adelante estaré elaborando un video específicamente de exégesis, cómo elaborar un estudio de un pasaje, cómo interpretar un pasaje a partir de diferentes herramientas, utilizando la Biblia misma y utilizando otros elementos externos que nos ayuden a comprender algunos elementos difíciles. Bien, vamos ahora entonces al pasaje de hoy directamente. Alisten sus Biblias, preparen su cuaderno de apuntes, sus lápiz, lapiceros, borrador y vamos directo al pasaje. ¿A quién iré en necesidad? Bien, acá tenemos el pasaje de Juan, capítulo 3, versículos 22 al 36. Dice: después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. También Juan bautizaba en Enón, junto a Salín, porque allí había muchas aguas, y la gente acudía y era bautizada. Porque Juan aún no había sido encarcelado. Hubo entonces una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Fueron entonces a donde estaba Juan y le dijeron: Rabí, resulta que el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, bautiza y todos acuden a él. Juan le respondió: nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos son mis testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, que está a su lado y lo oye, se alegra mucho al oír la voz del esposo. Así que esta alegría mía ya se ha cumplido. Es necesario que él crezca y que yo decrezca. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla cosas terrenales. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que vio y oyó. Pero nadie recibe su testimonio. El que acepta su testimonio confirma que Dios es veraz, porque el enviado de Dios habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto en sus manos todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Muy bien, ahora vamos a estudiar versículo por versículo a partir de preguntas. Esto se llama estudio bíblico inductivo. Vamos a realizar la exégesis del pasaje a partir de preguntas, buscando palabras o frases clave, y las vamos a ir explicando, y finalmente vamos a llegar a obtener algunos principios bíblicos de este pasaje que nos pueden servir para aplicar a nuestras vidas diarias y para entender y enseñar también este pasaje a otros. Primero dice: ¿de dónde venía Jesús y hacia dónde iba? Es la primera pregunta que nos podemos realizar. Bueno, Jesús venía de Jerusalén y se dirigía a Judea, que Judea incluía a Jerusalén y además todos los territorios vecinos, aledaños a Jerusalén. Entonces acá lo que está indicándonos es que él venía de Jerusalén, de la ciudad exactamente de Jerusalén, y se dirigía a otras ciudades cercanas de la región de Judea, donde Jerusalén también forma parte. Vamos a ver un momento acá el mapa para entender un poquito esto y entender el verso 23 también. Acá abajo tenemos a Jerusalén. Jerusalén es donde estaba Jesús en ese momento, y dice que él se dirige de Jerusalén a Judea, es decir, toda esta región que está por acá. Ven que Jerusalén está incluido en Judea. Hay otros territorios, entonces es probable que Jesús se dirigiera hacia acá, hacia esta zona, hacia, digamos, arriba del mapa, debajo hacia arriba,
Y podemos notar también que Juan el Bautista estaba en Enón, cerca de Salim, en esta región que está acá. En este puntito que podemos encontrar por aquí está Enón. Y es probable también que Jesús se dirigiera de Jerusalén por esta región. Es probable también que pasara por Enón, por Salim. Y él, en los pasajes posteriores, vamos a ver que se dirigía Jesús hacia Galilea, esta región que está aquí marcada con este círculo de color rojo. Toda esta región de Galilea es hacia donde Jesús se va a dirigir en los pasajes posteriores, que vamos a verlo esto en los capítulos 4 en adelante. Entonces podríamos pensar que Jesús se dirigía de Jerusalén hacia la región de Galilea y que por el momento estaba acá todavía en la región de Judea. Dice también el verso 2, podríamos preguntarle que ¿qué estaba haciendo Jesús con sus discípulos en Judea? ¿Qué estaba haciendo en ese lugar? Bien, Jesús estaba ahí bautizando, nos dice este pasaje, aunque en realidad se aclara en el versículo 2 del capítulo 4, que es el siguiente que vamos a estar estudiando, que eran sus discípulos los que bautizaban, que no era Jesús, sino sus discípulos. Este bautismo también era el mismo que estaba realizando Juan el Bautista para arrepentimiento y también simbolizaba la purificación del pecado. Para los judíos, la purificación era algo muy importante, que requería de limpieza, de arrepentimiento, de alguna manera simbólica, pureza espiritual. Si se purificaba el cuerpo, representaba de alguna manera pureza espiritual para, por ejemplo, ir a las actividades del Shabbat o para alguna ceremonia o algún ritual que se requiriera específicamente. Ahorita vamos a hablar un poco también de esto. En el verso 23 podríamos preguntar, además de Jesús, ¿quién bautizaba en Enón y Salim? ¿Qué se deduce de este pasaje? Bueno, dice acá que también Juan bautizaba en Enón junto a Salim. Entonces Juan el Bautista es el personaje o la persona que estaba bautizando. Y la palabra agua significa idor. Aparece 80 veces en el Nuevo Testamento y la mitad de estas veces, es decir, 40 aproximadamente, 40 veces aparece en el Evangelio de Juan. Entonces es una palabra muy importante que no siempre significa lo mismo. Como vimos en el pasaje anterior, estaba relacionada el agua con Jesucristo. En el pasaje posterior también vamos a ver que se refiere a Jesucristo, a esta agua de vida eterna, como agua que corre, agua que fluye para vida eterna. Esa agua es Jesucristo, también nos va a explicar en el capítulo 4, pero en este momento se está refiriendo esta agua idor al bautismo, al lavamiento, a la purificación, lo que estábamos diciendo ahorita. Y también podemos ver que la palabra bautismo, baptisma, significa sumergir o lavar. Entonces es importante tomar en cuenta esto. ¿Qué se deduce de este pasaje? Bueno, que para poder bautizar necesitaban un lugar donde existiera mucha agua. ¿Por qué? Porque el cuerpo tenía que sumergirse, tenía que taparse completo o lavarse por completo. En otro caso, el cuerpo tiene que lavarse por completo y para hacer esto se necesita inmersión. Por eso nosotros creemos que el bautismo es por inmersión, no es con unas gotitas de agua encima, no es con lavarle la cara nada más o la cabeza, no. Aquí el bautismo se refiere a inmersión, es decir, que el cuerpo se sumerge por completo o es lavado por completo en representación a que Jesús está lavando o limpiando nuestros pecados, que somos nuevas criaturas. Esto puede hacerse, por ejemplo, en un río. ¿Por qué? Porque para bautizarse se requieren aguas que fluyan, que corran, no aguas estancadas. El agua estancada está podrida, está sucia, es inmunda. Entonces no significa más que nos estamos sumergiendo en algo sucio, en algo contaminado. No se relaciona con la purificación. Por esto es que el agua tiene que correr. ¿Para qué? Para que se lleve la suciedad, la inmundicia, el pecado. Vamos a ver entonces acá en el verso 24 la siguiente pregunta. ¿Por qué bautizaba Juan? Porque dice que Juan no había sido encarcelado. Pero ¿por qué bautizaba Juan? ¿Por qué continuaba bautizando en vez de seguir a Jesús? Bueno, dice que Juan no había sido encarcelado y por eso seguía bautizando. Pero nos surge la pregunta, bueno, pero ¿por qué no siguió a Jesús? Está bien, no ha sido encarcelado y él sigue trabajando para el Señor. Pero ¿por qué no siguió trabajando con Jesús y con sus discípulos? Bueno, acá hay algo muy importante que el mismo Juan nos lo va a ir aclarando. Dice acá, porque Juan todavía no había sido encarcelado, ¿verdad?
Pero por otra parte, Juan indica que seguirá realizando lo que Dios le mandó hasta que Él quiera. Juan, en el Evangelio de Juan, nos indica claramente por qué está Él trabajando. Bueno, porque Dios me envió a hacer mi obra y mi obra no se termina sino hasta que Dios quiera que se acabe. Es decir, yo seguiré trabajando y obrando para Dios hasta que Él quiera en lo que Él me mandó. ¿Qué era lo que estaba haciendo Juan? Preparando el camino al Señor. Como se decía en el Antiguo Testamento que iba a venir un Elías o alguien similar a Elías que estaría preparando, allanando el camino al Señor Jesús. Este era Juan y Jesucristo era ese Mesías esperado que había sido profetizado en el Antiguo Testamento y que vendría a salvar y a rescatar a su pueblo. Vemos por acá también que Mateo 4, versículo 3 nos indica: y es que Herodes había aprendido a Juan y lo había encadenado y metido en la cárcel. Lo había hecho por causa de Herodías, la mujer de Felipe, su hermano. Pues Juan le decía: no te es lícito tenerla. Es decir, el personaje Herodes, famoso, había llevado a la cárcel a Juan porque Juan lo acusaba de estar con la mujer de su hermano. Entonces, resulta que Herodías, la mujer de Felipe, seguramente le molesta esto y manda, pues, seguramente pasa así, manda a decirle a su esposo que hay alguien que está hablando mal de él, o posiblemente Herodes se enteró de alguna manera por algunos de sus siervos que le dijeron de alguna manera, y entonces van y atrapan o arrestan a Juan el Bautista porque estaba de alguna manera difamando contra Herodes, pero en realidad le estaba diciendo la verdad, solamente que a Herodes no le gustó esa verdad y lo manda a encarcelar, aunque Herodes no lo quería matar, solamente lo quería encarcelar. Por un pasaje que pues se puede ver posteriormente, Herodes no lo quería matar, sin embargo se le solicita su cabeza y pues lo manda a matar porque él realiza una promesa para el cumpleaños, para un cumpleaños donde se pide la cabeza de Juan, pero esto lo vamos a ver luego posteriormente. Ahora lo que quiero resaltar y recalcar acá es que Juan decide hacer la voluntad del Padre hasta que el Padre quiera. En este momento, en Mateo 14:3 se nos indica que Juan había sido encarcelado, es decir, ya no podía seguir bautizando y proclamando que Jesús había venido a la tierra, sino que pues iba a llegar el momento en que Juan iba a ser encarcelado y ya se iba a acabar de alguna manera su ministerio, su trabajo aquí en la tierra. Pero él no se va con Jesús. ¿Por qué? Porque su labor es esta, es bautizar y predicar que hay otro mayor que él y que ese mayor que él es el que viene de parte de Dios y el que viene a salvar a la humanidad. Vamos a verlo también en pasajes posteriores ahorita. ¿Cuál era la razón por la que discutían los discípulos de Juan y los judíos? En algunas versiones, o se puede interpretar también en algunas traducciones en griego, que se refiere a un judío, porque esta palabra los judíos se puede referir a toda la comunidad judía. Entonces algunas versiones dicen, bueno, discutían los discípulos de Juan y un judío. Pero esto pues no cambia o no altera el significado de este texto, y podemos decir que la razón por la que discutían era por la purificación, lo que hablábamos antes, el catarismos en griego. Es la purificación ceremonial que realizaban los judíos. Antes de una ceremonia se purificaban. Las mujeres, por ejemplo, tenían que purificarse cada vez que tenían la menstruación porque se consideraban impuras. Entonces ellas deberían purificarse posteriormente a que se les iba la menstruación. Los judíos tenían por costumbre también purificarse y lavarse siempre de todas las impurezas, y sobre todo, como decíamos antes, cuando había algún acto solemne, cuando había una celebración en el Shabbat, por ejemplo, alguna fiesta judía, ellos se purificaban y eso representaba pues la limpieza del espíritu, de alguna manera del alma. Acá podemos ver entonces cómo ellos se purificaban en un lugar en donde pudieran sumergirse. Esto es un ejemplo de cómo lo podían hacer. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál era la razón por la que discutían
bueno, la misma pregunta, perdón, la razón por la que discutían los discípulos de Juan y los judíos era por esto, por la forma en la que se estaba limpiando o la que se estaban bautizando, ¿verdad? O purificando, y que Jesús también lo estaba haciendo, pero no estaba con Juan, como ellos decían. Bueno, vamos a verlo ahorita. Hay otro que está, que ya nos dijiste, otro personaje, el que ya tú nos hablaste de él, que está bautizando. Y entonces, ¿por qué él está bautizando y Juan, usted también? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué él sí puede bautizar por allá? ¿Por qué de alguna manera no bautizamos solamente nosotros, verdad? Y acá hay una discusión y me parece interesante realizar otras preguntas acá, porque estos discípulos se quedaron con Juan, ¿verdad? Ya Juan les había hablado acerca de Cristo, que era el que iba a venir, al que él estaba proclamando, ¿verdad? Pero acá los discípulos se quedan bautizándose con Juan. ¿Por qué sucede eso? Bueno, esa es la siguiente pregunta, la que me surge. ¿Por qué seguían con él? ¿Por qué no se fueron con Jesús, sus discípulos? Bueno, probablemente tenía que ver con el compromiso adquirido con su rabí, porque cuando un discípulo seguía a su maestro, lo seguía hasta cierto tiempo, hasta que esa persona estuviera formada. Era una especie de, digamos, internamiento. Yo dejaba a mi familia, dejaba todo lo que tenía y me dedicaba a aprender con el rabí, con mi maestro, para que ese maestro me instruyera y yo poder estar formado para poder ir a hacer lo mismo que él, para poder seguir en conocimiento compartiendo la palabra. Pero acá otra razón tal vez es por la lealtad que le tenían, o quizás también por su incredulidad. Tal vez no creyeron del todo que aquel que venía era el Hijo de Dios. Se quedaron con Juan, pero recordemos que cuando estudiamos el capítulo 1, 2 de los discípulos de Juan decidieron seguir a Jesús, y Juan no se los impidió. Juan dejó que ellos fueran en pos de Cristo. Entonces aquí podemos ver también que no había lealtad, no había compromiso con él, sino había una pasión por seguir a Cristo, y Juan les estaba predicando de este Cristo, de este Hijo de Dios que había venido a la tierra, que era mayor que él y que él no tenía ni siquiera la potestad, o ni siquiera era digno de poderle atar el calzado de sus pies. De alguna manera ni siquiera era digno de agacharse y atarle el calzado de sus pies. Entonces imagínense, y estos discípulos no quieren seguir a Jesús por alguna manera, no quieren seguir a Jesús y prefieren seguir a Juan. Esto nos puede hacer también reflexionar acerca de muchos que hoy hacen lo mismo. Muchas personas siguen religiones, siguen costumbres, siguen a un sacerdote, a un papa, a un pastor, a un predicador, a un personaje por costumbre, porque se los han enseñado, porque están acostumbrados, y cuando se les habla de Cristo, seguir a Cristo, se sienten extraños y prefieren seguir las costumbres y las tradiciones. Cuando la gente se le habla de compromiso, de tomar su cruz y seguir a Cristo, dicen, no, mejor me quedo aquí sentado en la iglesia, es más cómodo y no tengo ningún compromiso. Mucha gente está atada a lo viejo, a lo conocido, y no aprovechan el nuevo descubrimiento que se les está brindando, no aprovechan esta oportunidad que les da Dios de seguir a Cristo. Como vimos también en el pasaje anterior, recordemos que el que cree en Jesús tiene la vida eterna, mas el que no cree en él ya está condenado. Muchos prefieren quedarse estáticos, ahí estancados, o incluso en la condenación, porque han recibido la revelación de Cristo, del Hijo de Dios, y aún así no lo quieren seguir. Este es un mensaje importante que nos deja este versículo. ¿Qué le respondió Juan al respecto de la discusión que estaban teniendo de la purificación? Juan le dijo, nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Como dice Santiago también en el capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva o regalo y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Dios no cambia y Dios no ofrece las cosas malas, sino las cosas buenas. Todo lo bueno viene del cielo, podríamos decir en resumen, en palabras de Santiago, todo lo bueno viene del cielo, y como dice Juan acá, el Bautista, nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Eso es lo que les responde Juan. Cuando dijo Juan anteriormente, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él, refiriéndonos al versículo 9 del capítulo 1 de Juan.
28, que dice: ustedes mismos son mis testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado de él. ¿Dónde dice esto Juan antes? Bueno, podemos verlo en Juan capítulo 1, versículo 20. Pueden revisarlo en sus Biblias. Además, en el Nuevo Testamento, en otros lugares se refiere a él en Mateo 11, versículo 10, y en Lucas capítulo 1, versículo 76, y capítulo 7, versículo 27. Ahí pueden revisar donde el Evangelio se refiere a estas palabras de Juan el Bautista, y también directamente Juan se refiere a esto anteriormente en el capítulo 1, versículo 20. Además, hace alusión al pasaje de Malaquías 3:1. Esta frase, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él, se refiere esto a Malaquías en el Antiguo Testamento. El Señor de los ejércitos ha dicho: he aquí, yo envío a mi mensajero, el cual me preparará el camino, lo que hablábamos antes. El Señor, a quien ustedes buscan, vendrá de manera repentina, lo mismo que el ángel del pacto, en quien ustedes se complacen. Sí, ya viene. El Señor de los ejércitos ha dicho. Entonces aquí está hablando Juan: yo no soy el Cristo, sino aquel que prepara el camino, dice Malaquías. Y además dice, sino el que he sido enviado delante de él. ¿Delante de quién? De aquel que está siendo esperado por la humanidad, por su pueblo, el Mesías. Él prepara el camino de Jesucristo. Acá en el versículo 29 podemos preguntarnos qué ejemplo les da Juan para explicar su respuesta. Es decir, Juan les explica que él simplemente es un siervo que viene a preparar el camino, pero además les dice esto. En este caso, el que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que está a su lado lo oye. Se alegra mucho al oír la voz del esposo. Así que esta alegría mía ya se ha cumplido. Este es el ejemplo que les da para explicar su respuesta. Y hace referencia a Jesús como el esposo, rey y Mesías anhelado en Efesios 5, capítulo 5, versículos 25 al 27, y en Apocalipsis 19, versículos del 7 al 8. Y a Israel como la esposa de Dios, que esto podemos verlo también en Isaías capítulo 62, versos 4 al 5, en Jeremías capítulo 2, versículo 2, que lo pueden revisar con calma en sus casas, y Oseas capítulo 2, versículos 16 al 20. Todos estos pasajes se refieren ya sea al Mesías como el esposo y a la iglesia como la esposa. En ese caso, a Israel. Juan el Bautista dice también que esta alegría ya se ha cumplido en él. Es decir, él se relaciona, en este caso, con el amigo del esposo. Si vemos que el esposo es Cristo, Juan es el amigo del esposo, Juan es su discípulo. Es decir, los discípulos se alegran estando con el esposo. ¿Por qué? Porque está alegre en la boda. Y el amigo se alegra con quien se va a casar, con su amigo que se va a casar en la boda. Al respecto de esto, Jesús también menciona otros detalles. En Mateo 9:15, por ejemplo, o en Marcos 2:19. Jesús le respondió: ¿acaso los invitados a una boda pueden estar de luto mientras el esposo está con ellos? Es decir, el invitado no va a estar triste, sino que está acompañando al esposo y está gozoso de escuchar al esposo. ¿Por qué? Porque el amigo se complace en la alegría del esposo. Claro que no, dice Jesús, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Los amigos del novio, entonces acá, son los discípulos que en este caso estaban celebrando con Jesús, y podemos hacer referencia a este pasaje a el versículo 29 que estamos estudiando del capítulo 3 de Juan, refiriéndonos a que el amigo del esposo entonces es el discípulo de Cristo, el que está celebrando, en este caso de los discípulos en la tierra, estaban celebrando con Cristo en la tierra, pero iba a llegar un momento en donde Jesús iba a ser ascendido al cielo y se iban a quedar sin ese esposo. Por eso dice, vendrán días cuando el esposo les será quitado. En una boda entonces el amigo celebra con la esposa. ¿Qué es lo que hace Juan? Bueno, dice que esa alegría de él como amigo del esposo ya se ha cumplido en él, porque ya ha cumplido su misión, porque ya está celebrando con el esposo esa boda, cuando Jesucristo ya ha llegado a la tierra y viene por su pueblo. El amigo está más que gozoso de formar parte de esta boda y de ser amigo del esposo.
¿Qué más dice Juan acerca de él mismo y de Cristo? Bueno, es necesario que él crezca, es decir, que Cristo crezca y que Juan, que él mismo, el que está narrando esto, decrezca. Eso es lo que nos está diciendo. Que Cristo crezca o tenga un mayor interés al respecto de lo que él está comunicando, una mayor importancia delante de los judíos y de todo el pueblo y de todas las personas. ¿Para qué? Para que Jesús crezca y que Juan decrezca. ¿Por qué? Porque Juan ya ha predicado a Cristo y es hora de que él se haga a un lado, que él se aparte, para que ahora Cristo es el que resplandezca. Ahora se va a hablar acerca de Cristo. Ya Juan había predicado acerca de Jesús, Jesús estaba llegando y ahora él estaba proclamando a Cristo, como diciendo, ya no me vean a mí, ahora vean a Cristo, véanlo a él, a Cristo crucificado, a Cristo el Rey de Reyes, a Cristo que ha muerto y ha resucitado, diríamos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, en este momento de la historia, cuando Juan lo está contando, Jesús apenas había llegado a la tierra, pero nosotros podemos verlo como el Cristo que murió, que resucitó y que hoy vive con poder y que podemos recibirlo en nuestros corazones y vivir para Él, porque Él nos da salvación. Entonces, lo que quería Juan era esto mismo. Lo que hoy podemos hacer con Cristo es lo que estaba haciendo Juan acá. Yo quiero menguar, bajar, reducirme, decrecer, para que Cristo sea el que crezca. Que yo tenga menor importancia para que Él tenga mayor importancia. Juan ya había cumplido su misión entonces y le estaba dando paso a Jesús para que Él siguiera resplandeciendo y que Juan no fuera un estorbo más bien. Esta es una gran enseñanza que nos deja Juan en este versículo 30 y que podemos aprenderla, hacerla nuestra para poderla practicar en nuestras vidas también. Además, la palabra crecer significa ausano y de crecer, elato. Aquí Juan deja clara su intención. Él desea menguar o ser menos significativo para que Jesús sea exaltado, sea el más importante, sea el centro de la atención. El llamado de Juan no fue entonces a exaltarse a sí mismo, sino a guiar a otros hacia Cristo y exaltar a Cristo. Versículo 31. ¿A quién se refiere con el de arriba? ¿Por encima de quién está? ¿Y por qué esto lo repite dos veces? Bueno, el que viene de arriba dice que está por encima de todos. Y se refiere a Cristo, al Mesías, quien está por encima de toda criatura, de toda persona, de todo ángel, de todo ser viviente. Nadie está en igualdad de condiciones ni sobre Jesús. Ni es igual a Jesús, ni está sobre Jesús. Ningún ser viviente está sobre Él. ¿Por qué? Porque Él viene directamente del cielo. Es el monogenes, es el unigénito Hijo de Dios, es el único en su especie. Nadie está por encima de Él. Él viene del cielo y conoce las cosas del cielo y nos las trae a nosotros, nos las revela a nosotros. Esto es muy importante porque se repite y se recalca en este pasaje dos veces. Está por encima de todos, está por encima de todos, está por encima de todos, como queriéndonos decir, Él es el más importante. Acuérdense de esto, Él está por encima de todos. No pongan a ningún ser vivo por encima de Él, ni en igualdad de condiciones. Él está por encima de todos. Eso es lo que quiere recalcarnos aquí Juan el Bautista, y es muy importante. Él está por encima de todos, y esto significa eimi epanos pas. Está por encima de todos. No hay nadie mayor que Cristo. Nadie está sobre Él, porque Él es el unigénito, como dijimos antes, que podemos verlo en Mateo 11:27 y en Lucas 10:22. Está por encima de Abraham, de Moisés, está por encima de David, de Salomón, de Elías, de Eliseo, de Juan el Bautista, él mismo lo dijo. Está por encima de María, su madre, y muchos a veces idolatran a María, la ponen al nivel de Jesús o incluso por encima de Jesús. Y Jesús está aquí, don Juan nos está diciendo que Jesús está por encima de todos, que no pongamos a nadie por encima de Él ni en igualdad, porque Él es superior a Él. También podemos ver que Jesús está por encima de Pablo, por encima de todos los ángeles y arcángeles del cielo. Todo ser viviente tiene que estar supeditado o por debajo de Cristo. Y podemos ver esto en Efesios capítulo 1, 21 al 22, Filipenses 2, del 9 al 11, que dice que Dios le dio un nombre a Jesucristo, que es sobre todo nombre, sobre el cual
toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Porque tiene un nombre sobre todo nombre. Él tiene la majestad, el poder, y por eso está sentado a la diestra del Padre. Y podemos ver también en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4, la autoridad, el poder y el nombre que tiene Jesucristo sobre toda criatura. También vamos al versículo 32 a preguntarnos de qué da testimonio Jesús. Él dice que da testimonio de lo que vio y oyó, pero nadie recibe su testimonio. En realidad este nadie es como cuando nosotros decimos, bueno, hay una fiesta y llegaron 3 personas, ¿sí? No vino nadie. Es decir, vinieron demasiado pocos. Prácticamente la fiesta no se va a realizar porque no hay gente suficiente. Eso es lo que quiere decir este nadie. De lo que está arriba en el cielo, dice Juan en capítulo 1, versículo 51, pues Él en su existencia eterna en el cielo conoce todas las cosas. Él da testimonio de lo que vio y oyó, pero nadie recibe su testimonio. Y esa es la otra pregunta. ¿Quién recibe su testimonio? Nadie recibe su testimonio, a lo suyo vino, como ya vimos en un video anterior, mas los suyos no le recibieron. Pero el que lo recibe o lo acepta en su corazón como verdadero testimonio, como Señor y Salvador, acepta verdadero su testimonio, el testimonio de Cristo en su vida, lo acepta como Rey, Señor de su vida, confirma que Dios es veraz. Y Juan esto es lo que hace, porque Juan dice, yo doy testimonio de Cristo, yo doy testimonio de Él, yo soy un fiel testigo de quién es Él. Y todo aquel que sea como Juan, que dé testimonio de Cristo, entonces afirma o confirma que Dios es veraz. Pero aquellos que no le aceptan, pues simplemente no reciben este testimonio y son rechazados porque ellos mismos están negando a Cristo. ¿Quién es el enviado de Dios y qué habla? Bueno, el versículo 34 dice que el enviado de Dios habla las palabras de Dios. ¿Quién es este enviado? Se refiere a Jesucristo. Las palabras son Theos Apostelo. Se refiere a Jesús, quien es el enviado por excelencia. No hay otro enviado como Jesucristo, porque trae las palabras y el mensaje y el evangelio, que son las buenas nuevas, directamente del cielo. Para los judíos, el mensajero tenía la misma autoridad que tenía aquel que lo había enviado. Es decir, lo representaba. Lo importante era el mensaje que traía de aquel que lo había enviado. Es emitido este mensaje por quien lo envía, no por el enviado. Es decir, yo solo soy un transmisor del mensaje de Cristo. Cuando yo comparto el evangelio por acá en las redes o a las personas alrededor mío, lo que yo hago simplemente es transmitir las palabras de aquel que me ha enviado a mí, para que otros puedan tener salvación y vida eterna a través de esas palabras. No son mis palabras, no es mi boca, no es lo que yo pienso, no es lo que yo conozco. Es el mensaje de Cristo que yo envío y transmito a través de mi boca. Y por el poder y la misericordia de Dios y el Espíritu Santo que me ilumina para poder entender su palabra y poder transmitirla con poder. Porque al final quien convence es el Espíritu Santo. Predicamos la palabra y el Espíritu Santo convence a las personas para que puedan aceptarla y recibirla. ¿Qué significa que no da el Espíritu por medida? Esta es una frase que algunos pueden decir, bueno, ¿qué es esto? Porque el enviado de Dios habla las palabras de Dios, pues no da el Espíritu por medida, dice el verso 34. Esto significa que Dios, en esta frase, Pneuma ek metron, no da el Espíritu. El metrón es como el metro que conocemos, el que puede servir para medir. No es una porción la que Dios da, sino que da el Espíritu completamente. ¿Quién es el que tenía plenamente el Espíritu de Dios? Jesucristo. Todo el poder del Espíritu lo tenía Él, sin restricciones, pues Él era plena y absolutamente Dios y plena y absolutamente hombre. Es decir, el único hombre en la tierra que tenía la plenitud del poder de Dios en sí mismo, porque Él era hombre, pero también era Dios, 100%, podríamos decir, o en su plenitud, Él tenía este poder del Espíritu de Dios. Luego lo dejará como promesa, como podemos ver en el libro de Hechos,
Jesús dice, no los voy a dejar solos porque me voy, pero a ustedes les conviene porque les dejaré el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llega sobre los discípulos y sobre los apóstoles, ellos tienen poder, ellos tienen fuego, ellos van a predicar, ellos realizan milagros, maravillas, prodigios, ellos predican y miles se convierten, porque el poder del Espíritu Santo es dado a ellos para que puedan transmitir el mensaje de Dios que Cristo ha traído a la tierra. Esto lo podemos ver en el capítulo 2 del Hechos, el Pentecostés. ¿Qué cosas hace el Padre con el Hijo? Versículo 35 dice, el Padre ama al Hijo y ha puesto en sus manos todas las cosas en sus manos. ¿Por qué? Porque Él es la suprema revelación de Dios a la humanidad. Él se ha revelado y ha puesto en las manos de Cristo todo el poder, todas las cosas en manos de Él. Y aún así, Jesús no se valió de todo esto, sino que entregó su vida en rescate por muchos. Entregó su vida por usted, por mí, para que todo aquel que en Él cree pueda ser salvo, pueda tener vida eterna en Él. Podemos también leer Mateo 11, versículo 27, Lucas 10, versículo 22 y Hebreos 1, versículo 2, para ampliar esto que dice aquí que Jesús tiene todas las cosas porque el Padre se las ha dado. ¿Qué sucede con el que cree? Bueno, el que cree en el Hijo, como ya vimos en el síncopa o el pasaje o el video anterior, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer no verá la vida, sino que la ira de Dios recaerá sobre él. Esto es una manera de decir que las personas se condenan a sí mismas porque no tienen la única forma de ser salvos y de tener vida eterna, que es a través de Jesucristo. El que cree es un presente indicativo. Dice, el que cree, presente indicativo significa que es en este momento, es una indicación, cree. El que cree en este momento, con una fe verdadera de corazón, de mente, en Jesús, también tiene en presente indicativo vida eterna. No dice tendrá, no dice el que crea en el futuro, no dice tendrá en el futuro, dice el que cree tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida eterna comienza hoy, si yo acepto a Jesucristo. Él me da la vida eterna en este momento. ¿Por qué? Porque me renueva, me transforma. Llego a ser una nueva criatura en Cristo. Y cuando yo muera, si yo creo en Jesucristo en este momento y muero segundos después, inmediatamente pasaré al plano espiritual y tendré vida eterna con Jesús para siempre, por la eternidad en el cielo. ¿Qué sucede con el que niega al Hijo? El que se niega a creer desobedece, rechaza, es rebelde. Esto es lo que significa. En el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios, como dijimos antes, o dice este pasaje, versículo 36, caerá sobre él la condenación eterna. Como lo dice Jesús en la síncopa que estudiamos anteriormente, en Juan capítulo 3, versículos 19-20, dice, y en Romanos 1, 18 al 25, el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado, porque es la única forma de poder tener salvación y vida eterna, creer en Jesucristo. También vamos ahora a analizar, estudiar un poquito, para ir cerrando el vídeo y este estudio. El tema principal o idea exegética sería esta: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Eso es lo que Juan el Bautista nos quiere enseñar con este pasaje, con el ejemplo que nos dio del amigo, del novio o del esposo. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Este es el mensaje principal de este pasaje. Ya habíamos visto que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Y ahora, si yo tengo vida eterna, si soy su discípulo, si soy el amigo del novio, si me alegro con él, lo que yo voy a hacer es correrme, apartarme y decir, es necesario que yo mengüe para que Cristo sea el que crezca, para que Él sea resplandeciente, no yo, para que mi vida se haga a un lado, se disminuya y que yo pueda predicar de Él. Yo no soy el importante, no son importantes mis títulos, no es importante los likes o la gente que me visite o lo que yo tenga o lo que yo alcance, sino que la gente alcance a Cristo porque Él es el más importante. Que yo mengüe, que yo me haga pequeñito, que me aparte, que me haga a un lado para que Cristo sea el que crezca, no solo en mi vida, sino en la vida de todos aquellos que le reciben. Vamos ahora a ver algunos principios bíblicos que surgen de este pasaje, de este estudio. El primero es, nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ya esto lo tenemos muy claro. Y es un principio bíblico que usted puede aplicar a su vida y que puede utilizarlo para estudiar otros pasajes. ¿Por qué?
porque este principio no contradice la Escritura. Nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Todo lo bueno, toda buena dádiva, dice Santiago, viene de lo alto. Es decir, Dios es quien nos da lo bueno. Lo bueno no puede nacer de nosotros, no puede provenir del mundo. Esto es muy importante para poder predicar la palabra de Dios y entenderla. No podemos encontrar lo bueno en el mundo. Los demás no pueden encontrar lo bueno en el mundo. Solo Cristo trae lo bueno, porque Cristo viene del cielo. Del cielo viene lo bueno, como dice este pasaje, una canción de Estanislao Marino. De arriba viene lo bueno. No te equivoques al pensar que es de otro lado. El segundo principio, es necesario que Él crezca y que yo decrezca. Y que eso surge también de la idea principal o exegética. Es necesario que Él crezca y que yo decrezca. Si me siento más, si me siento importante, si estoy haciendo las cosas para que me vean o por prestigio, meditemos en esto. Quizás estamos haciendo las cosas mal. ¿Quién nos llamó? ¿Nos llamó Dios? ¿O nosotros fuimos y nos autollamamos y queremos ser los importantes? Bueno, pensemos en esto. Si en realidad estamos haciendo brillar a Cristo o a nosotros mismos. ¿A quién está viendo la gente? ¿A quién está siguiendo la gente? Tercer aspecto. El que viene del cielo, este tercer principio dice, el que viene del cielo, es decir, Jesús, está por encima de todos. Nadie está por encima de él. Ningún hombre, ninguna criatura, como dijimos antes, ningún ser viviente, ni siquiera los ángeles. Menos un ser humano de carne y hueso que haya vivido en esta tierra, común y corriente, como todos los demás. Porque la Biblia dice no hay justo ni aun uno, y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. María, la madre de Jesús, también aplica para ella. Adán, Eva, Abraham, Jonás, Job, cualquier personaje histórico bíblico, usted y yo, el Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco, cualquier persona viviente o que ya murió o que venga a vivir, el presidente más importante, el rey más importante de la tierra, nadie está por encima de Cristo. Simplemente son títulos dados a los seres humanos y muchos títulos equivocados o erróneos, por cierto, son impuestos a los seres humanos, pero nadie podrá estar jamás ni siquiera igualado ni cercano a Jesucristo. Él está por encima de todos, 1000 años luz, podríamos decir, años luz por encima de cualquier ser viviente, porque todas son criaturas creadas por Él. Recuerden que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo creando y formando la tierra. ¿Cómo vamos a pensar que una criatura insignificante de esas, creada por Dios, va a tomar el puesto de Jesús en la tierra? Jamás. Principio 4. El que acepta su testimonio confirma que Dios es veraz. Es otro principio que podemos aplicar. Si yo acepto el testimonio de Jesucristo, yo confirmo con mi vida que Dios es veraz. Transmito el mensaje de Dios con mi vida. Yo soy testigo del poder de Dios, dice una canción, por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego, mas ahora veo la luz divina que me dio Jesús. Jesús nos quita la venda de los ojos y hace que veamos las maravillas que vienen del cielo. El poder de Dios puede estar a nuestra disposición para proclamar y llevar la palabra de Dios por todo el mundo y predicar su evangelio a toda criatura. El que acepta el testimonio de Cristo entonces confirma que Dios es veraz, que Dios vive, que Dios reina hoy, igual que ayer, igual que reinará por siempre. Y el quinto principio dice, Dios no da el Espíritu por medida. Dios no da cosas por poquitos. Dios da toda su plenitud, su gloria a aquellos que lo quieran recibir. Aquel que quiera ser lleno del Espíritu Santo puede ser lleno del Espíritu Santo. Aquel que quiera el bautismo del Espíritu Santo puede ser bautizado por el Espíritu Santo. Aquel que quiera proclamar el Evangelio a toda criatura tendrá el poder de Dios a través de su Espíritu para poder predicarla, para poder entender la palabra de Dios, para ser iluminado a través del Espíritu y comprender los pasajes preciosos de las Escrituras para ponerlos en práctica y enseñarlos a otros. Y en último lugar está el principio número 6 que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y es el principio que rige para vida o para muerte. Es uno de los principios, podríamos decir, más importantes de las Escrituras, si no el más importante para nosotros como seres humanos, como seres vivos. ¿Por qué? Porque el que cree en el Hijo es el único que puede tener la vida eterna. Aquel que no cree en el Hijo jamás tendrá vida eterna.
por ninguna religión, por ningún otro lugar, por ningún otro medio podrá tener la vida eterna, sino a través de Jesucristo. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, pongamos atención a lo que nos está diciendo acá este pasaje. Juan, el Evangelio de Juan nos dice a través de Juan el Bautista: el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. Yo no soy el importante, Él es el importante. A Él es el que tengo que predicar, porque si las personas no le reciben, se condenarán por siempre y se perderán eternamente. Como aplicación podemos pensar en esto. Varias aplicaciones, tenemos acá 3. No estorbemos a Dios buscando fama, buscando likes, buscando estatus, sino que Cristo sea el más importante en nuestras vidas. Pensemos en esto. No estorbemos para que otras personas conozcan a Dios y acepten el Evangelio y lo puedan vivir y puedan disfrutar de la vida eterna. No seamos estorbo, sino que Cristo sea el más importante. No pensemos en los likes, en los suscriptores, en el dinero que puede aportar alguna red social. No, eso no es importante. Cristo es el importante. Somos llamados además y enviados a llevar el mensaje de Cristo. Llamados y enviados. Cristo nos llama, nos transforma, nos redime y somos ahora enviados. ¿Por qué? Porque la iglesia es sacada de. La iglesia significa que Dios nos saca del mundo y nos trae aparte, nos prepara para luego enviarnos al mundo a predicar su palabra. Ya no somos iguales cuando regresamos al mundo, somos nuevas criaturas y tenemos el Evangelio en nuestra mente y nuestro corazón, anhelando que otros también conozcan a Cristo, conozcan el mensaje de Dios a través de Jesucristo, que vino a traernos salvación. Y por último, prediquemos en todo lugar. Es otra aplicación que podemos tener. Aprovechemos las redes sociales, aprovechemos un día cuando vamos a pasear en bus, a los que están a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio. A veces Dios nos envía a un lugar donde nadie más puede ir. Por ejemplo, en la universidad. Si vamos a la universidad donde hay infinidad de ateos y de creencias extrañas, un pastor no puede llegar ahí. Pero nosotros, como estudiantes universitarios, hijos de Dios, podríamos transformar a esa población estudiantil, porque nadie más va a poder entrar a esa institución. Si llega un pastor, lo van a sacar. La policía o los guardas de seguridad lo van a echar de ahí. Solamente lugares para estudiantes. Ni siquiera padres de familia pueden ingresar. Entonces, pensemos en esto. Dios nos está llevando a un lugar a predicar, quizás un lugar donde nadie más puede ir. Y estamos entonces predicando, llevando su mensaje a todo lugar. Pensemos en esto y meditemos, hermanos. Y démosle gracias a Dios porque su palabra es viva y eficaz. Y podamos decir también, como dice el título, que se escuche tu voz, Señor, y no la mía. Como dice un canto. Que se escuche tu voz y no la mía. Que los hermanos te adoren solo a ti. Que yo mengüe y tú crezcas cada día. Que se postren a sus pies y no hacia mí. Que se escuche tu voz y no la mía. Que los hermanos te adoren solo a ti. Que yo mengüe y tú crezcas cada día. Que se postren rendidos a tus pies. Que Dios les bendiga, hermanos, y que la paz del Señor los acompañe siempre.